Bueno, pues obviamente hoy es un día de los grandes, de los movidos en todos los sentidos, quiero decir. Pero a partir de mañana, pues mucha comida fuera, mucha cena en familia, esto de, bueno, pues reservar mesa, en definitiva, que a veces se puede convertir en un problema, sobre todo para el restaurante en sí, porque aquello de que igual, pues yo qué sé, reservamos para 7, para 10, para 12 y luego no vamos, eso primero que no se puede hacer, pero bueno, hay muchas cosas que no se pueden hacer y se hacen. Desde Consumur nos recuerdan que las penalizaciones por las cancelaciones de reservas en los restaurantes son legales, eso sí, siempre y cuando se informe adecuadamente y sean proporcionales. Vamos a hablar de todo ello con esta Asociación de Consumidores y Usuarios en Red y lo vamos a hacer de la mano de su presidente, Roberto Barceló. Buenos días, bienvenido. Muchas gracias, Carmen. Buenos días, igualmente. Bueno, digo bien, ¿no? Siempre lo decimos cuando hablamos con Consumur, hay derechos pero también hay obligaciones y en este caso hace ya muchos meses que se viene hablando de temas de este tipo, ¿no? De aquello de, bueno, pues reservar una mesa, luego no ir, el restaurante lógicamente tiene ahí un problema, además de una pérdida económica a veces muy importante. Pero esto al final, ¿en qué se resume? ¿Cuál es ese recordatorio que nos hacéis desde Consumur, Roberto? Sí, bueno, empezando por lo que has dicho, que me ha parecido muy oportuno al principio, nosotros digamos, un eslogan que tenemos es que el cliente no siempre tiene la razón, el ciudadano, pues a veces, digamos, en este sentido, no conoce sus obligaciones y también es bueno para, evidentemente, evitar incurrir en situaciones que tal vez no sean las más adecuadas o más favorables para él. Evidentemente, como comentabas, tenemos que tener claro que cuando hacemos una reserva eso implica o lleva consigo que el restaurante haga una previsión de compras y más en estas fechas. Hablamos de estas fechas, en las fechas ordinarias de cuando vamos fuera de, bueno, pues de vacaciones de Semana Santa, Navidad, etcétera, etcétera. Bueno, pues hay un menú que si no vas, pues si cancelan, no pasa nada. Pero en estas fechas son fechas muy especiales, sobre todo para los restaurantes que compran a propósito para las reservas o las previsiones que van a tener. Y por tanto, el hecho que luego no se consuma en función de la reserva que se ha hecho, pues supone un coste para él. Lógicamente, ello pues conlleva una responsabilidad por parte del cliente, y es que al menos si va a cancelar lo haga con un tiempo prudencial. La ley no es explícita en este sentido, habla de cláusulas abusivas, en la cual pues no puede incurrir el comercio, en este caso el restaurante, de imponer lo que él considere oportuno, incluso siendo muy desproporcionado. Eso no es posible. Lo que pasa que es, como digo, ambigua. No establece criterios fijos ni de tiempo, de cuánto tiempo hay que reservar con antelación, ni el importe que supondría de sanción. Pero, lógicamente, si entendemos que hay una situación desproporcionada cuando hacemos una reserva, nos cobran por adelantado un importe y entendemos que es muy abusivo, pues lógicamente luego tenemos derecho a reclamar. Pero antes de caer en eso, si consideramos que es muy abusivo la reserva que nos van a hacer, mejor no reservar ahí. Es una cuestión prudencial que entendemos nosotros por la cual podemos solicitar la devolución en caso de que hagamos una cancelación, pues unas 48 horas, más o menos antes del día que tenemos reservado, y también digamos una cantidad pues también proporcionada, pues a lo mejor un 10% por comensal del menú que habíamos reservado, más o menos. Lo cual, pues bueno... No, decía que esto es decir, es legal, se puede hacer el restaurante nos pida un anticipo, una fianza de alguna forma, pero no sé si he entendido bien, Roberto, si por ejemplo no podemos asistir, pero avisamos, imagínate con 48 horas de antelación, ¿ese dinero nos lo tienen que devolver? Efectivamente. Sí es muy importante, Carmen, que, digamos, sepamos cuáles son las condiciones que nos impone el restaurante. Porque aunque sean cláusulas abusivas, lo mejor, la política preventiva, no ir a ese restaurante si no tenemos claro que vamos, o tenemos dudas de que al final vamos a poder asistir. Si lo tenemos claro, pues no hay problema, porque aunque nos ponga una cantidad grande, luego eso tiene la obligación
por ley de que nos la descuenten de la cuenta final. Claro. Eso es una cuestión. Si tenemos claro que no va a pasar nada, bueno, no puede, eso siempre puede suceder, cualquier imprevisto de estos que desgraciadamente no. Pero bueno, lo normal, si tenemos claro de que vamos a asistir, bueno, pues aunque nos pongan una cantidad excesiva, como sabemos que luego nos la van a descontar, pues no hay problema. Otra cosa es que, bueno, pues podamos tener dudas. No obstante, aunque tengamos claro, si luego incluso así, en esta situación, Carmen, aunque tengamos claro que vamos a asistir y aceptemos una cantidad abusiva, y luego por las circunstancias que sean no podemos asistir, lógicamente como al ser considerada como una cláusula abusiva no es legal, aunque la hayamos aceptado, y eso es importante que los ciudadanos lo sepamos. Hay cláusulas abusivas que aunque las aceptemos luego las podemos denunciar y reclamar. Conlleva pues todo lo que supone de tramitación, de tiempo, etcétera, para a lo mejor luego que no la devuelvan en base a la ley, en base a la reclamación que hagamos, pero bueno, pero siempre, si es abusiva, siempre tenemos derecho a reclamarla, aunque la hayamos aceptado. Por tanto, lo prudente es, primero, enterarnos, lo más importante, enterarnos de qué condiciones nos impone el restaurante para hacer la reserva, incluso para la devolución o no de la cantidad, qué cantidades nos impone, incluso preguntar con cuánto tiempo tenemos que avisar de antemano. En caso de no poder, claro. Claro, lo prudente es, bueno, entendemos que nosotros lo razonable, puesto que la ley no marca ningún tiempo ni cantidad en ese sentido, pues sería 48 horas al menos y no aceptar más de un 10% por comensal del menú que hayamos, digamos, reservado. Claro, hay que tener, yo decía al principio que es verdad que siempre hablamos de derechos, también tenemos obligaciones, y para un restaurante el hecho de que a lo mejor una mesa para 12, 15 personas se anule, pues es, como decíamos al principio, un desembolso que ellos han hecho en cuanto a materia prima, que oye, pues también es verdad que no está bien. En ese caso yo creo que estamos tomando un poco esa buena costumbre, ¿no?, de reservar, de aceptar que nos cobren, por ejemplo, un 10%, como bien ha dicho Roberto, por cada comensal, que al final no pasa nada, porque si luego la cuenta son 200, pues no lo van a quitar, con lo cual no hay problema. Y llegado el momento de que pueda haber un problema, ahí sí es importante siempre, Roberto, pues no sé, guardar los tickets, eso en todo, ¿no? Y para eso tenemos también ese teléfono de atención al consumidor, que es el 968 22 30 82, y que me imagino que una vez que pasen todas estas fechas, casi que echará humo, ¿no, Roberto? Bueno, siempre, digamos, en los momentos más álgidos de las fiestas, ya sean de ahora o incluso del verano, las vacaciones, etcétera, pues evidentemente siempre suele pasar. Lo cual pues también es muy importante que siempre hagamos política preventiva, y cuando vayamos a hacer un desembolso más o menos importante, pues que consultemos. Nosotros estamos a disposición, pero hay otros mecanismos también de consulta, como son las oficinas del consumidor o la propia Dirección General de Consumo, antes, para conocer nuestros derechos y obligaciones, como bien decía Carmen, y obligaciones que también las tenemos y no nos olvidemos de eso. Efectivamente. Pues Roberto Barceló, presidente de Consumur, muchísimas gracias. Feliz Navidad, y seguro que hablamos durante los próximos días, porque ahora llegan Reyes, juguetes, campañas, regalos, en fin, que como siempre, gracias por atendernos, ¿vale? Pues un placer, Carmen, como siempre, y a tu disposición. Un abrazo fuerte. Adiós. Adiós.